Hola, quiero saludarte en esta oportunidad. Estamos contentos y agradecidos porque ya vamos justamente abordando los aspectos relacionados con la lección número 7. Vean ustedes cómo pasa de rápido el tiempo y hoy estaremos hablando del pacto sinaítico. Me encuentro precisamente en la sala de investigación y de lectura de la sala Jesse y John Wesley Taylor 4 de la biblioteca del Instituto Universitario Adventista de Venezuela y hoy tenemos la dicha de contar con la presencia de la última adquisición que ha hecho el Seminario Teológico Adventista, el programa de teología de la universidad. Me refiero al pastor Carlos Gutiérrez, quien actualmente está enseñando materias en el área de teología aplicada. Carlos, qué contento me siento de verdad de compartir contigo este repaso. Estamos agradecidos por la gracia que nos diste de tenerte con nosotros en esta oportunidad. Esperamos que sea de bendición para todos aquellos que nos están sintonizando, que nos están mirando semanalmente para que podamos repasar estos asuntos importantes acerca del pacto sinaítico. Amén, amén. Muchas gracias. Carlos, la primera pregunta que quiero hacerte en esta oportunidad tiene que ver con las figuras que utiliza la narrativa del Éxodo para referirse a esa tierna relación de Dios con el pueblo de Israel, que es justamente el otro actor en ese evento pactual importante de la Escritura. Ya tú te has dado cuenta de que hemos estudiado el pacto adámico, algunos aspectos relacionados con el pacto noémico, hemos estado repasando asuntos relacionados con el pacto abrahámico. Ahora estamos abordando aspectos relacionados con el pacto sinaítico. ¿Qué puedes observar o qué comentarios puedes hacer en torno a esas figuras que el relato del Éxodo utiliza para hablar de esa relación entre Dios y el pueblo de Israel? Bueno, mira, es muy interesante porque el Señor vino haciendo un trabajo muy especial con el pueblo que estaba en cautiverio. Así que era necesario de que ellos pudieran asimilar la realidad de una experiencia diferente de liberación. Por lo tanto, el Señor utiliza varias imágenes con el propósito de ganar su mente y su corazón. Por ejemplo, nosotros vemos allí en el libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo 4, donde hace un énfasis en hablar que los va a llevar como las alas del águila, dando a entender de que ellos saldrán de esa circunstancia en la que se encuentran para poder experimentar sobre ella una libertad pensando en su imagen como las águilas vuelan por encima de las tormentas, por encima de todas estas circunstancias. La otra imagen es mucho más cercana, es mucho más humana, porque cuando vemos allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, del versículo 29 al 31, el énfasis que hace es la de un padre que toma a su hijo como un muchacho tierno y lo va guiando en medio de circunstancias difíciles, como el padre va con su hijo en el camino. Y lo que quiere hacerle entender es que aunque soy Dios todopoderoso, aunque viste todo el poder que manifesté en la destrucción de Egipto y todo su sistema, yo soy un padre que te ama. Tú eres mi hijo y te saqué como hijo de Egipto. Es el énfasis que hace allí de manera especial el Señor para llegar al corazón del pueblo de Israel. Oye, Carlitos, tú al igual que yo eres papá y yo me imagino que recuerdas cuando ellos estaban aprendiendo a caminar. Me imagino yo que en algún momento se cayeron, se rasparon la rodilla. ¿Cómo fue tu abordaje de esas experiencias que pudieran convertirse en experiencias traumáticas si uno no sabe manejarlas? ¿Y qué lección podríamos aprender de esas dos figuras entonces, sobre todo de esa última, que tiene que ver con la de Dios presentándose como un papá para con su hijo y el pueblo de Israel, ese hijo que está aprendiendo a caminar y que necesita tener mucha ayuda, pero también bastante paciencia en el proceso? Bueno, fíjense, los que hemos sido padres y estamos en ese proceso en que vemos a nuestros hijos dar los primeros pininos, que es lo que a veces mencionamos, ¿no? Y encontramos de que siempre tenemos que estar atentos porque cualquier caída pareciera que nos duele mucho más a nosotros que a ellos.
y lo hacemos con entusiasmo, con alegría. Es un evento que celebramos, pero al mismo tiempo tenemos todo el cuidado necesario para que nuestros hijos vayan aprendiendo a sostenerse sobre sus pies. Y ese cuidado que ha tenido todo padre en todas las épocas de la historia, era lo que quería colocar el Señor en la mente y el corazón de ellos. O sea, yo estaré con ustedes como un padre que los ama y que los cuidaré de que no se golpeen, de que no se maltraten. Haré todo lo necesario para que ustedes puedan salir adelante. Tomando en cuenta de que ellos venían de una experiencia traumática, ellos no sabían ser libres. O sea, venían de una cantidad de generaciones de esclavitud. Ellos iban a aprender a ser libres. Y en ese proceso, el Padre Celestial iba a hacer ese trabajo para con ellos. Algunos han dicho que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba dentro de ellos, no había salido de ellos, ¿no? Es que vemos muchos casos. Hubo momentos en que en su desarrollo pensaron volver atrás y decía, si tuviéramos nuevamente entre las ollas, que era un asunto humillante, la manera como eran alimentados, así como se alimenta un perro, así como se alimentan los animales, y así eran alimentados ellos, no con ninguna consideración. Entonces es un asunto de aprendizaje, aprender a ser libre, y se necesita la tutoría de alguien que te ame y que tenga la paciencia, el amor, la mística para llevarte paso a paso. Y eso solamente lo hace un padre que no le pagan para eso. A nosotros no nos pagan para amar a nuestros hijos. Y recuerdo en este momento algo que para mí es una experiencia que me ha llevado a reflexionar. Cuando yo estaba durmiendo a cualquier hora de la noche y yo escuchaba que mis hijos lloraban, pudiera haber estado yo en el sueño más profundo, pero me levantaba como un resorte y aparecía allí al lado de la cama, porque no deseamos que nuestros hijos tengan daño. Entonces, fíjense ustedes el acercamiento de amor profundo que tiene el Padre para un pueblo que tiene un daño estructural, porque la esclavitud produce un daño estructural. Podemos acostumbrarnos por las circunstancias del pecado a ser esclavos. Así que el Señor tiene que trabajar con mucho amor, con mucho tacto, bueno, solo como Dios puede hacerlo. Y por eso le dice, tú eres mi hijo pequeño, tú eres mi muchacho, yo te saqué de Egipto, yo te llevaré. Qué bueno, eso es importante, yo creo, resaltarlo. Carlos, hay otra cosa que me gustaría preguntarte. Eh, la narrativa del Éxodo, que se enfoca justamente en la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y el evento pactual que se desarrolla al pie del monte Sinaí, esa narrativa del Éxodo, ¿en qué sentido la podemos comparar con el plan de salvación? ¿Pudiéramos hacer algunos comentarios en relación con eso y qué podemos aprender de esa analogía? Bueno, sí, volvemos nosotros a la experiencia. Este pueblo había tenido generaciones, varias generaciones de esclavitud. Y al pensar en eso, yo medito en lo siguiente. Hubo gente que nació viendo que su papá era esclavo, que su tío era esclavo, que sus hermanos eran esclavos. Y lo único que conocía era una visión de la vida. Por lo tanto, como dijimos hace algunos momentos, acostumbrarse a la esclavitud y pensar que eso es lo que yo debo vivir para siempre, es una realidad. Y lo vemos nosotros hoy en día con las diferentes tipos de esclavitud. O sea, hay gente que se destruye sistemáticamente diciéndole a las personas, estoy bien. Es como una persona que se está apuñalando a sí misma y el cuerpo les da las señales, comienza a sudar, comienza a transpirar, pero le dice a todo el mundo, tranquilo, yo estoy bien, estoy bien. Entonces, el Señor, en ese proceso de sacar al pueblo de Israel, que no fue un proceso fácil, donde ellos tuvieron que aprender a ser libres, en ese proceso, en ese éxodo de salir, podemos ver nosotros una analogía
en el éxodo de la vida sin Cristo, de la vida en pecado. Y es lo que nos ha pasado a todos, dependiendo cuál haya sido la experiencia antes de conseguir a Jesús. El Señor nos va sacando, pero es como que, bueno, sí vamos, pero no estoy muy seguro porque estamos adaptados. Entonces, en ese proceso de salida, el Señor entonces va haciendo la experiencia de transformación poco a poco en la mente, en el corazón del ser humano, como lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces hay momentos de verdad críticos e importantes. El pueblo de Israel tuvo que ir al Sinaí. El Señor hace una manifestación portentosa y gloriosa de su ser, para que ellos estuvieran en la presencia de aquel que no solamente era su padre, sino también aquel que le daría una nueva forma de vida, una nueva imagen. Entonces está el pacto sinaítico, donde el Señor, a través de la ley de Dios, una vez que los libera, una vez que los rescata, entonces les da la oportunidad de poder elevar su vida en una relación de amor con Él, con el pueblo de Israel, para que ellos vivieran la libertad en una plenitud que jamás hubiesen podido ellos soñar, que es lo que sucede con nosotros cuando el Señor nos saca de la oscuridad. El Señor nos está llamando, pero nosotros no calculamos hasta qué punto va a ser la libertad a la cual el Señor nos está llamando. Entonces, yo veo allí una analogía interesante. Entonces tú estás diciendo que la esclavitud egipcia puede representar lo que es la más grotesca de las esclavitudes, que es la esclavitud del pecado, ¿no? Que es la fuente de toda esclavitud. Ahora, el desarrollo de toda esa trama para mirar al pueblo de Israel finalmente libre de esas cadenas, de esa esclavitud, ilustran aspectos relacionados con el plan de salvación definitivamente. Quizás uno de los elementos que más resalta es ese corderito que muere justamente ya en torno a la última plaga, con la muerte de los primogénitos. Dios manda a que no solamente apliquen la sangre en el dintel de la puerta, sino que coman la carne con hierbas amargas y todas esas cosas que finamente ilustran el papel central del Cordero de Dios, que es Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ¿no? Y es extraordinario porque, imagínate, algo que me llama la atención es la manera como allí en la celebración de la Pascua se le pide que cada padre haga el sacrificio en favor de cada familia. O sea, la intimidad que hay con cada hogar. Entonces, lo que hacía el padre, sacrificar delante de todos los hijos. Ese día nadie podía estar haciendo cualquier otra cosa, porque dependía la vida del primogénito. O sea, era un asunto que tenía unas connotaciones para que se grabaran en el alma y que se proyectaba al sacrificio más grande de todos los sacrificios, el Redentor, aquel que nos redime. Por eso todos los versículos que usted ha podido leer hablan y detallan de que para redimirnos tuvo que pagarse un precio absoluto. Y debía verse en el dintel afuera la señal de lo que había sucedido adentro. O sea, operó la salvación internamente desde la célula más básica del pueblo de Israel, que era la familia. Y de esa manera el Señor lo hace con nosotros, esa relación de toda la experiencia, el éxodo. O sea, por aquí pudiéramos nosotros hablar de cada experiencia el tiempo que el no Señor nos daría realmente. no nos daría. No nos daría. Ya debemos ir llegando al final de esta entrega, pero tengo una pregunta más para hacerte, Carlos. Es la siguiente. ¿Cuál es el papel finalmente que juega la ley en ese pacto de gracia? El orden de los eventos tal como se van dando, ¿qué lección puede enseñarnos a nosotros en cuanto a cómo entender ese pacto de gracia, pero en el que se requiere obediencia? Quisiera que nos hablaras un poquito nuevamente acerca de ese aspecto crucial para que podamos ir fijando o internalizando este concepto que es vital. Es muy importante. Si nosotros vemos una secuencia de lo que sucede en la experiencia del pueblo de Israel, encontramos que lo primero que hace el Señor es liberar. Esa experiencia de liberación que les permitió a ellos creer que podían
haber otra forma de vida, más allá de la esclavitud. El Señor los liberó de manera contundente, destruyendo todos los elementos que eran importantes para Egipto, y ellos lo vieron de cerca, esa liberación contundente, y terminó con la Pascua, que fue un evento extraordinario para ellos. Cuando salieron al día siguiente, somos libres. Con eso viene la experiencia de la redención, porque como hemos hablado de la Pascua implicaba el derramamiento de sangre, o sea, esta liberación tenía que hacerse no sin derramamiento de sangre, de un inocente en favor de todos ellos. Así que ellos asimilaron la experiencia de la salvación, y fue en la experiencia de la redención, de la salvación de ellos, donde ellos pudieron salir. Por eso el Señor no hace la Pascua antes, sino que primero destruye al opresor delante de ellos, causa la liberación, les da la experiencia de la salvación a través de la Pascua, pero después los lleva al Sinaí, donde les muestra el pacto también con una manifestación, bueno, que quedó. El libro de Deuteronomio dice que el Señor, cuando comienza a hablar con su ley, le dice: le daré mis palabras para que aprendan a temerme. Tenía un propósito también, y es que ellos desarrollaran esa relación de temor reverente y amor por el Padre Celestial. Entonces vemos nosotros la liberación, vemos nosotros la salvación, y después nosotros vemos la rendición en obediencia a alguien que dio todo por nosotros y nos ama. Por lo tanto, la visión de la ley era en respuesta a un Dios que me ama. Así como un hijo obedece a sus padres porque está convencido de que su padre todo lo que le demanda, todo lo que le pide, incluso en algún momento, aunque no logre entender por qué mi papá me pide esto, obedezco por amor, una relación de obediencia por amor. Y ese es el propósito que la ley tiene. Por eso es que la ley, su base es el amor, el centro es el amor, es el trasunto de Dios, es la imagen de Dios. Y ahí en Jeremías 32 y 33 dice la Escritura que el Señor la escribirá en nuestro corazón. No es una experiencia para salvarme, es una experiencia producto de nuestra experiencia de salvación. Oye, qué interesante. Entonces Dios salva primero y luego legisla. Así es. Dios primero libera y luego espera, luego de presentar sus demandas, espera que el pueblo obedezca. Eh, el pueblo de Israel, allí en Éxodo 19, dice que cuando Dios se acercó a ellos para hacer esa alianza, ese pacto con ellos en el monte Sinaí, ellos respondieron a esa iniciativa de Dios diciendo: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado. ¿Qué opinión le mereces a esa declaración del pueblo de Israel en ese momento histórico particular? Bueno, el pueblo responde de forma inmediata ante lo que el Señor demanda. Pero nosotros vemos el devenir después, cómo el pueblo fue transgrediendo ese pacto que ellos mismos se comprometieron. Así que pudiéramos ver nosotros que tal vez la actitud que el pueblo debió tener no fue apresurarse, sino ante la magnitud de lo que significaba vivir a la altura de lo que la ley decía, ellos pudieran convertirse en dependientes en esa relación de amor que el Señor estaba estableciendo, que es básicamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros no cumplimos la ley porque queremos hacer de ella los pasos de la salvación, sino que es el fruto y el resultado de una dependencia total a un Dios en un vínculo de amor. Y ese es el centro. Y el pueblo de Israel convirtió después la ley
en una experiencia de salvación por obras, de salvación por obras. Tanto que cuando el Señor Jesucristo llega, la gente tenía que vivir, estaba casi asfixiada ante todo lo que tenía que hacer. No podías caminar tantos pasos el día sábado, menospreciar la obra de salvación de una persona que estaba manca, de una persona que tenía años, como aquella anciana que llegó el sábado a la sinagoga. Y fíjense ustedes cómo se distorsiona. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. El Señor va a obrar en nosotros, lo dice Jeremías 33, y escribiré mis leyes en vuestros corazones. Es una obra, es una obra que debe producir lo que David dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación en ella de día y de noche. ¿Cómo es que puedo amar algo que primero me condenaba? Es en medio de una relación profunda con Dios, donde Él va escribiendo su carácter, porque la ley es la de Dios, es la imagen de su carácter. Él lo va haciendo en nosotros, como lo hizo con Juan, como lo hizo con Pedro, en la relación que tenían con Jesús, la transformación en medio de una comunión. Si tú tuvieras que resumir entonces en breves palabras, quizás en menos de un minuto, lo que has aprendido y lo que vas a hacer con lo aprendido en esta lección, ¿tú qué dirías? Bueno, mira, lo que yo he aprendido y lo que debo hacer es, uno, estar en comunión permanente con el Padre Celestial, que es el dador del pacto y es el que comenzó la obra y la terminará en mi vida. Teniendo con Él una relación de amor, sabiendo que el fruto de esa relación de amor es la obediencia. Gracias, Carlos. Bueno, ustedes han visto, hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema que ahora estamos explorando, que es el pacto sinaítico. Ya ustedes se están dando cuenta que todos los eventos pactuales que le han precedido a este evento pactual en el Sinaí han sido pactos de gracia donde el único que promete es Dios. Pero miren ustedes qué cosa tan tremenda. En este evento pactual el pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le ocurre la grandiosa idea de prometer. Cosa que hubiera sido, como dice el pastor Carlos, hubiera sido más conveniente que ellos más bien reconocieran su pequeñez y su incapacidad para poner su vida en armonía con los estándares de Dios y así pudieran entonces recibir ese poder que viene de Dios para poner su vida en armonía con esos estándares. No olviden, Dios primero salva y luego legisla, así que la obediencia no es la causa de la salvación, sino que es fruto o consecuencia de ella. No quiero terminar pues sin antes invitarles para que por favor se suscriban al canal, aquellos que todavía no lo han hecho, y si ustedes tienen a bien darle ese like que nos alegra tanto el corazón y puedan compartirlo sobre todo con otras personas que pudieran aprovechar este interesante material que seguramente va a ser de gran bendición para sus vidas espiritualmente hablando. Carlos, me gustaría pedirte que por favor nos despidieras con una oración. Bien, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por ser nuestro libertador, nuestro redentor. Y también, Señor, el que puede obrar la transformación de nuestras vidas para ser libres como el águila, para ser tus hijos. Bendice a todos los que estamos caminando en esta senda, en este éxodo que nos llevará al reino de los cielos. Y permite que algún día estemos, Señor, en la Canaán celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.